la patogenia de esta enfermedad son a los nematodos tranquilios, ¿sí? De manera que el principal problema va a estar relacionado con problemas de digestión y problemas de absorción de nutrientes, y que el posible desarrollo va a depender de la cantidad de parásitos que se presentan. ¿Qué decíamos? Hay una relación inversa a la edad en lo que refiere a la susceptibilidad. Por lo tanto, los problemas más importantes se van a encontrar en animales jóvenes, y en el caso de los animales adultos la situación va a estar ya más estabilizada. Entonces vamos a distinguir tres tipos de cuadro clínico: la forma aguda, la forma sobreaguda, las cuales van a estar caracterizadas por una gastroenteritis, en las que el problema más importante se asocia con la pérdida de sangre. Entonces vamos a encontrar animales sumamente debilitados, vamos a encontrar animales con una anemia muy pronunciada, que presentan el cuadro diarreico, esas heces bastante oscuras, y en los que se puede presentar una mortalidad bastante importante. Entonces esto regularmente evoluciona rápido, se presenta la mortalidad de una gran cantidad de animales, y puede ser diagnosticado muy fácilmente en base a un estudio de necropsia. En el caso de las formas crónicas, la condición que nosotros vamos a encontrar es la de animales que tienen subdesarrollo o que tienen una condición de carnes más pobres de lo normal. Podríamos sospechar inicialmente de un problema de nutrición, ¿sí?, asociado al tipo de alimentación, pero si se hacen las pruebas adecuadas, se podrá demostrar de que se trata de un problema parasitario. Entonces, vamos a ver aquí, sobre todo en la condición de carnes, puede encontrarse la condición de edema submaxilar, que nos puede hacer pensar en una fasciolasis, ¿sí? En este caso, ahí el común denominador con la fasciolasis, se produce anemia y también se produce hipoproteinemia, ¿sí? Esto ya explicamos la fisiopatología, lo cual nos lleva a esta condición, y pues básicamente esta sería la situación. Podemos encontrar ese mismo tipo de problema en el caso de los bovinos, principalmente observado en los becerros, y esto es lo que nosotros vamos a observar en los animales. Lo que ven en estas diapositivas son las lesiones asociadas, son lesiones nodulares asociadas a larvas hipobióticas. Esto lo encontraríamos relacionado con esta condición de pérdida de peso, sobre todo de pérdida de masa muscular. Y como les comenté, los principales parásitos que vamos a diagnosticar, o los que acostumbra a detectar la gente, son los hemongos. ¿Sí? Pues en este caso, cada una de estas lesiones que se ven corresponden a una zona de asentamiento de una larva hipobiótica. En consecuencia, un buen porcentaje de la superficie de la mucosa no produce ni ácido clorhídrico, ni produce tampoco los precursores enzimáticos. ¿Qué pasó? De larva hipobiótica, sí, ahí en el hongos, sí, se supone que nada más baja su metabolismo, o sea, sí, se detiene el metabolismo prácticamente. Se detiene totalmente. Sí. Y, o sea, ¿cómo lo podría definir? Como que se detiene la hipobiótica, es como la detención del metabolismo. Se detiene el metabolismo y no continúa evolucionando. Por ahí se trata de una condición de tipo neuroendocrina del gusano, ¿sí? Del gusano. Déjenme apagar esta cosa. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a encontrar cuando hablamos de larvas hipobióticas, y podemos encontrar esta batería de elementos en diferentes zonas del intestino. Como les decía, el principal género y el mayor porcentaje de gusanos de un género corresponden al Haemonchus. O sea, podemos encontrar auténticas madejas de Haemonchus, aunque esto puede ser de una cantidad variable, y podemos encontrar la combinación con organismos como los Bunostomum, como los Toxocaras, como los estrongiloides integrados en la pared del intestino, y como los Trichuris. ¿Sí? De hecho, esta podría ser una secuela de migración de Ascarius. Entonces, encontramos problemas que se encuentran a nivel de mucosa gástrica, en los que hay una combinación de gusanos grandes y pequeños. Encontramos gusanos en la mucosa del intestino delgado, la combinación de los nematovirus, los Bunostomum, los Trichostronchilus, las Coperias, los Toxocaras,
Y en el intestino grueso, la combinación de esofagostom, cavernia y tricuris. De hecho, eso sería la parte complementaria de lesiones asociadas con el esofagostom, que básicamente son las lesiones nodulares. ¿Sí? Entonces, problemas de digestión, problemas de absorción, problemas de reabsorción. Esta condición la podemos complementar con un diagnóstico clínico que ya vimos, o sea, la condición puede darnos toda la apariencia del problema nutricional que puede ser verificado coproparasitoscópicamente. Entonces, si hablamos de la condición coproparasitoscópica, esto es lo que nosotros detectamos en las heces de los animales. Huevos blastomerados, o sea, que en este caso los huevos blastomerados pueden corresponder hasta 8 géneros diferentes de, muy bien, aquí está la diapositiva, hasta 8 géneros de nematodon, ¿sí? Es decir, Haemonchus, Lycostronchylus, Copelia, Ostrartachia, Monostomum, Sophagostomum, Cavernia, eliminan huevos en estas características y solo los podemos diferenciar mediante cultivos de larvas. Y podemos encontrar huevos totalmente diferentes en identidad, como este de Strongyloides, como este de Tricuris, como este de Tetrocarbitulorum, como este de gigantesca dimensión que viene alrededor de 160 micras, que es el huevo de nematodios. Entonces, aquí la idea es mandar al laboratorio, hacer técnicas de McMaster y determinar las cuentas de huevos que regularmente guardan una correlación contra la condición de los animales. ¿Sí? Entonces, de hecho, estos datos de cuentas de huevos van a ser muy importantes para poder establecer una estrategia de desparasitación, y esta podría estar sustentada también en algo que hemos venido comentando, que es este sistema desarrollado en Sudáfrica, que permite calificar la mucosa de la conjuntiva para poder establecer un tratamiento. Entonces, aquí en esta tercera imagen se establece digamos, la línea de frontera en lo que refiere al nivel de pérdida de sangre que tienen los animales, que era necesaria la aplicación de un tratamiento. Estando por encima, aun cuando hay una gran cantidad de huevos en los exámenes coproparasitoscópicos, simplemente esto nos está hablando de animales resilientes o de animales resistentes. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. En la parte complementaria, la podríamos hacer, por ejemplo, cuando encontramos casos agudos o sobreagudos, en los que tendremos que buscar la presencia de los organismos y tendremos que hacer una necropsia muy diferente a la que nos han dicho en patología. O sea, seguramente a todos les enseñaron el ritual de cómo hacer una necropsia en patología. Cuando hablamos de verminosis gastroentérica, sencillamente tendremos que tomar amomazo, intestino delgado e intestino grueso, los vamos a aislar ligándolos y vamos a recuperar todo el contenido del estómago, todo el contenido del intestino delgado y todo el contenido del intestino grueso. Vamos a hacer sedimentaciones gigantescas en cubeta. ¿Sí? ¿Para qué hacer la sedimentación? Vamos a lavar el contenido. ¿Cuál es la idea? Vamos a quitar toda la basura y vamos a hacer una decantación 3 o 4 veces de esos recipientes. Esto nos permite eliminar una gran cantidad de materiales y después lo que vamos a hacer es a recuperar alícuotas. O sea, ¿qué es una alícuota? Pues si la cubeta tiene 4 litros, vamos a recuperar 50 mililitros. Y en esos 50 mililitros los vamos a depositar en una caja Petri grande y vamos a revisar y a contar todos los gusanos que tendremos que encontrar. ¿Dónde es más relevante esto? Lo es en el amomazo y particularmente en la primera porción del intestino delgado. ¿Por qué? Porque ahí es el hábitat. ¿De qué grupo de nemátodos, compañero? ¿De qué nemátodos es ese hábitat? Extraviado. ¿De qué nemátodos, compañera? Pues de unos, ¿no? De los Lycostronchylidea. Los Lycostronchylidea son los que viven en esa zona. Son el eje de toda esta nematodiasis. Nos vamos a brindar con cuidado esas porciones porque ahí están los gusanos muy pequeños y los gusanos que habitualmente la gente encuentra, que son los Haemonchus o los Mecistosirmus. ¿Sí? Entonces, esto nos puede dar una idea bastante clara de cómo se encuentra el problema. Y les digo,
se han hecho estudios utilizando animales centinelas, esto es, animales que se mandan a las praderas y que no se desparasitan. Y son impresionantes los resultados que se encuentran. ¿Por qué? Porque eventualmente encuentran decenas de miles de gusanos. ¿Sí? ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues esto tiene un efecto muy importante para los animales si no se desparasitan. Bueno, entonces, originalmente, no anoten nada por favor, se establecían programas para pronosticar el comportamiento de las terminosis gastroentéricas. ¿En qué están basados o estaban basados estos sistemas? Pues estaban basados sobre todo en el estudio de las correlaciones entre la temperatura y la humedad contra las cuencas de huevos y las cuencas de larvas presentes en el pasto. Esto, si ustedes hacen un análisis sin ningún razonamiento, ya no tiene ninguna razón de ser. ¿Por qué? Porque mientras el año pasado la situación estaba de la fregada porque no llovía, en este año la cosa estaba de la fregada por todo lo que llovió. ¿Sí? Entonces, los lugares que llevaban, les hablo de hace un año y medio, 2 años, hubo sitios del país en los que 18, 28 meses no llovió. O sea, mientras acá uno decía, es que está lloviendo, allá no llovía absolutamente nada. Y los animales estaban muriendo porque no había absolutamente nada que comer. Ahora se invirtió la situación y en esos lugares tuvieron que ir a sacar al ganado porque se estaban ahogando los animales. Bueno, olvídense, se estaban ahogando los dueños de los animales. Entonces, ¿se puede establecer alguna correlación basándose en esto? Para nada. ¿Sí? Porque incluso nos dicen, bueno, hay vicios de que ya no va a llover, pues ni hay que hablar siquiera. ¿Por qué? Porque eventualmente llueve. O hay, había un patrón original de lluvias y de temperatura, ese patrón ya no existe. Ya hay una variación muy importante. Entonces, todas estas cosas se usaban regularmente para determinar cuándo demonios había que desparasitar. ¿Por qué? Porque regularmente hay una correlación temperatura-humedad y se aplican esas técnicas que les enseñan en estadística para determinar cuándo los animales tienen la mayor carga y hay una correlación contra los valores de temperatura y humedad para determinar la aplicación de los tratamientos. Esto se volvió ficción y básicamente ahora, y me voy a regresar a algunas diapositivas, básicamente ahora, particularmente con los borregos, utilizan esta estrategia. ¿Sí? ¿Qué hago? Hago una evaluación de mucosas en los animales y esto me va a permitir determinar si desparasito a todos o desparasito solo a los que se encuentran en una condición que sea crítica. ¿Sí? ¿Cuándo voy a aplicar? Y aquí me voy a ir ahora sí hacia acá. ¿Cuándo voy a aplicar sistemas estratégicos o tácticos? ¿Sí? ¿Cuál podría ser la diferencia entre un tratamiento estratégico y uno táctico? ¿Cómo se vería eso? ¿Cuál sería el criterio? La condición corporal del animal, el nivel de anemia que tengan. ¿Sí? Podemos encontrar épocas del año en las que todos están igual de fregados. ¿Qué hay que hacer? Hay que desparasitarlos a todos. Y podemos encontrar épocas en las que solo un porcentaje va a estar afectado, que es el momento en el que solo se aplica tratamiento basándose en ese concepto del nivel de anemia que presenten los animales. ¿Sí? Ahora, hay aspectos que pueden o no aplicarse. ¿Sí? El primero de ellos estaría relacionado con estos 3 aspectos: la carga animal, la rotación de praderas y la estratificación de poblaciones. ¿De qué depende que se pueda hacer esto? Pues el primer elemento es: ¿son propias las praderas o se utilizan de forma comunitaria? Entonces, un buen porcentaje de la ganadería que se hace es ganadería de subsistencia. ¿Sí? ¿Qué es ganadería de subsistencia, compañera? ¿Como de traspatio? Compañera. Pues piénsenle un poquito, haga el esfuerzo. ¿Qué será la ganadería de subsistencia? La
cuando sacan a pastorear a cualquier lado. Pues se trata de una actividad que no es la primaria para obtener recursos económicos para una persona. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Generalmente no son los dueños de la tierra. Y si no son los dueños de la tierra, no pueden cercarla, no pueden establecer praderas con algún tipo de control y obviamente no pueden calcular una carga de animales, ni rotarla, ni estratificar a la población. ¿Sí? ¿En qué circunstancias sí se puede hacer esto? Pues cuando se es propietario de la tierra. ¿Por qué? ¿Para qué sirve determinar la carga animal, compañero? Para no explotar demasiado. ¿Cómo? Para no explotar demasiado. Pues para hacer una explotación racional de la pradera. O sea, ¿qué implica aquí? Pues hay que dejar de hacer o permitir que se produzca un desgaste racional. O sea, porque aquí es simple la cuestión. ¿Qué pasa si dejamos a los borregos en la misma pradera? ¿Qué hacen los borregos? Pues los borregos arrancan hasta las raíces del pasto. ¿Sí? Por eso son acusados de ser individuos que dañan la ecología. Y la bronca no es de los borregos, sino de los dueños de los borregos que hacen este tipo de manejo. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque se ve la necesidad de hacerlo de esa manera. Entonces, número de animales que se requieren de acuerdo a la extensión que se tiene y de acuerdo a las características del pasto. Aquí hay que recordar, los animales pueden estar pastoreando, la pradera puede estarse recuperando y resiste una determinada cantidad de días, y una vez que se agota ese pasto, los animales pueden ser pasados a una nueva pradera para reiniciar esta cuestión. ¿Qué ventaja tendrá esto? Pues como explicamos el día de ayer, el pasto crea un microclima. Si el pasto es recortado por el consumo de los animales, se reducen los microclimas y esto impide el desarrollo de larvas activas y se controlará la infección de los animales. ¿Sí? Y esto, considerando la estratificación, si ustedes se acuerdan, dijimos había dos estratos poblacionales: el de los adultos, que son animales que ya son inmunizados, que ya van a resistir las reinfecciones, y el de los animales jóvenes, que son los que van a iniciar o van a desarrollar muy lentamente su respuesta inmune contra los nematodos. Entonces, si utilizamos una pradera específicamente para ese grupo de animales, se podrá reducir esta cuestión. En algunos casos, incluso, se maneja un concepto de alternancia de especies. Esto es, meter bovinos primero y después pasar ovinos. ¿Sí? ¿Por qué esto puede ser útil, Canijo? ¿Para qué? Que la remoción ¿De qué? de la tierra, bueno, No tiene nada que ver con la tierra. ¿no? Tiene que ver con una cosa muy simple. Los ovinos tienen especies específicas de especie. ¿Sí? O sea, hay una ostertagia que solo afecta a los ovinos. Si el animal se come la larva de una ostertagia de bovino, no le va a pasar absolutamente nada. De esta manera, los ovinos podrían actuar como animales limpiadores de la pradera de los bovinos. Pero regularmente están peleados los que tienen borregos con los que tienen bovinos. ¿Por qué? Porque hay esa mala fama de los borregos de que generan un pastoreo sumamente erosivo. Pero ellos no tienen la culpa. Los que tienen la culpa son los que manejan a estos animales, porque ellos se comen lo que les permitan. Entonces, en función a esto, pues hay restricciones. Se complementa la situación con el establecimiento de los tratamientos, ya sea estratégicos o tácticos, que deberán de considerar además el restablecimiento de una rotación de los principios antiparasitarios. ¿Cómo podrías tú, Canijo, determinar que tu medicamento está funcionando? Que es una estrategia muy sencilla. ¿Qué haces? Exactamente, tienes que hacer eso. Pero ¿después de cuánto tiempo le harías los copros? O sea, puedes hacer copros para determinar la carga parasitaria o basarte en la cuestión esta del FAMACH. ¿Sí? Pero ¿cómo complementarías la cuestión para tratar de identificar cómo se comporta tu tratamiento? ¿Está bien? Sí. ¿Vale? Sí, entonces, ¿cómo sería, Canijo? Ahora sí ya llegaron para que vean.
¿Qué harías? Policía. Pues le das el tratamiento y no sé, 2 semanas, 3 semanas, ¿qué es lo que vas a ver? Pues si tenían parásitos, ¿qué va a haber en la caca? Huevos. ¿Qué va a pasar si funcionó el medicamento? Pues no va a haber huevos. ¿Qué va a pasar si no funcionó el medicamento? Va a haber la misma cantidad de huevos. ¿Sí estamos? Entonces así de simple es la situación. Entonces esta es la base. Y actualmente pues se está regresando a muchas cosas muy curiosas, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es el concepto de suministrarle a los animales agujas de cobre. ¿Sí? ¿De dónde ha surgido toda esta cosa? Pues hay gente desesperada porque efectivamente detectaron resistencia y tienen que buscar otras opciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen con las agujas de cobre? A ver qué efecto tendrá que le den agujas de cobre. ¿Y por qué no ponerle un arreglo con flores de Baco? ¿Cómo le llaman? De esas cosas que son así como de dogma religioso. Ahí se las pongo y el aroma como que lo va a mejorar. ¿Cuál sería la cuestión de darle? El cobre es tóxico y de hecho el cobre puede ser un veneno. ¿Sí? El sulfato de cobre es un tóxico. La cuestión aquí es que no se le da cobre mineral, le dan el metal. ¿Sí? Y ese metal libera iones que generan un efecto bistático. O sea, se ha comprobado que los animales a los que se les suministran esas pequeñas agujas, las agujas generan este efecto y se reduce la tasa de oviposición por los animales. Así que si tienen parásitos, pero no se genera contaminación. Entonces, esta es una opción. La segunda cuestión es la utilización de los nematófagos. Y vean, esto parece una cosa de ficción. A ver. Vean, por ejemplo, son algunos ejemplos. De hecho, ahorita allí en el laboratorio se acaba de terminar un estudio con nemátodos de los jitomates. Vean, este es un nemátodo que vive en el suelo, que tiene una lanceta con la que captura a otros organismos y le succiona totalmente el interior. Entonces, estas cosas ya se están probando a nivel de campo para dispersarlas en el suelo y que se coman a las larvas infectantes de los nemátodos. Entonces, es una buena idea. La cuestión es que se necesita producir millones y millones de este tipo de organismos para que funcionen. Y además, habrá que determinar cuál es el efecto ecológico de la utilización de estas cosas. ¿Por qué? Porque nuevamente los suelos, o sea, para empezar, un suelo de pradera ya es algo sumamente perturbado. ¿Sí? Nosotros nos encargamos de perturbarlo al tumbar todo lo que había de plantas y meter un pasto. ¿Sí? Entonces eso ya es un ecosistema perturbado. El meter los nuevos nemátodos puede generar otro nivel de perturbación que puede ser nocivo para las plantas. ¿Sí? Existen otros ejemplos. ¿Sí? Vean este caso. Este es más impresionante porque este es en los come enteritos. ¿Sí? Parece como de ciencia ficción esta cosa. Pero este gusano se los come completos y los gusanos incluso ni cuenta se dan de que se los están comiendo. O sea, hay algunos muy muy grandes. De hecho, el que estamos probando se llama Butlerius y es como casi es como un dragón esa cosa. Y los gusanos entran y los está picando el organismo, los destroza de inmediato. Y se ha encontrado, al menos in vitro, que todas las larvas que están presentes desaparecen. ¿Sí? Entonces, si se encuentra la combinación adecuada, esto eventualmente podría llegar a ser de utilidad para el control. También se está haciendo esto, pero con hongos. ¿Sí? O sea, se ha encontrado que existen hongos que transitan por el tubo digestivo de los rumiantes y que las esporas de estos hongos se comen a los gusanos. Entonces, el concepto aquí es, uno, pues gente que trabaja con hongos ha hecho los aislamientos, los han producido masivamente y lo que están haciendo es elaborar
barras nutricionales, o sea, piensen como las barras de granola que tienen miel y pasitas y de todo. Pues aquí se hacen barras de cemento que tienen mezclados, tienen melaza, que tienen granos, pero además tienen las esporas de estos hongos. Y lo que ocurre aquí es, el animal se come las esporas de los hongos y estos hongos crecen en su excremento. De tal manera que cuando las larvas empiezan a surgir a partir de los huevos de los nemátodos, estas esporas se comen a las larvas y de esta manera se controla la infección. De hecho, estos hongos, el género Dudingtonia, ya está patentado en Bélgica y ya se vende comercialmente. Ustedes pueden comprar latas de esporas de este hongo que se suplementan en alimento y de esta manera se controla el problema al suministrar pues, los hongos. Eso todavía en México es ciencia ficción. Cosas elementales como suplementar. ¿Sí? Esto puede parecer una tontería, pero es el secreto. ¿Sí? ¿Sí? Y por ejemplo, los nematófagos. Los hongos nematófagos. ¿Qué? En el caso de los hongos ya se demostró que no tienen ningún efecto y de hecho si ustedes son un poquito curiosos cuando caminen en zonas donde haya amoníacos, vean las heces que llevan algunos días ya en el suelo, tienen hongos, siempre tienen hongos. O sea, de hecho el excremento normalmente, o sea, nosotros lo despreciamos, pero es un auténtico ecosistema. ¿Sí? Ese excremento cae al suelo y de inmediato una serie de organismos interactúan con él. O sea, comenzando por las moscas, llegan a poner huevos. Una vez que se forma la costra, dentro de la masa fecal se forman una gran cantidad de larvas, llegan una gran cantidad de escarabajos, de hecho llegan avispas que se alimentan de las pupas de las moscas, llegan hormigas, se desarrollan hongos. Y eso es, digamos, una parte. ¿Sí? Entonces, esto normalmente hace que el excremento desaparezca con cierta rapidez y que se integre en el suelo. Esto, nosotros no nos damos cuenta de esta cuestión, pero los animales sí se dan cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha encontrado, y esto ha sido muy evidente, ahora que se está abusando de la ivermectina, las moscas, escarabajos, avispas y anexos ya no se pueden meter al excremento. Porque si se alimentan con ese excremento se mueren. Entonces los animales incluso reducen su consumo de alimento por una sencilla razón. ¿Comerías aquí en esta paleta si le ponemos un poco de excremento de gente? Pues no. Y lo mismo hacen los animales. Uno no se da cuenta, pero el animal también discrimina esta cuestión. Entonces esto es muy interesante porque se han encontrado zonas, y esto a lo mejor lo pueden ustedes ver en las praderas, zonas en las que el pasto está crecidísimo y los animales no se comen eso. ¿Por qué? Porque hay excremento. Nos parece increíble, pero hay esa discriminación por el excremento de dejar de consumir ese alimento. También han utilizado, la nutrición mejora muchísimo la condición inmunológica y esto permite el rechazo de los gusanos. Se están usando extractos de plantas. En este caso están utilizando extractos de taninos que se obtienen de cortezas de árboles. Esto lo descubrieron las gentes en Yucatán. Hay muchos árboles que simplemente se remoja la corteza y los taninos que se liberan de las cortezas inhiben el desarrollo de larvas de los nemátodos. Entonces, esto está bien. La cuestión está en qué tan aplicable podría ser esta cuestión como una medida. Y la última de las cuestiones en las que se está trabajando, de hecho, aquí hay algunas gentes en la escuela que trabajan en esta parte de selección para resistencia. Entonces, sí hay esta cuestión de la selección para resistencia, pero ya les comenté, hay un problema en el sentido de la heredabilidad de esos genes de resistencia a los elmitos que hacen que sea muy lento este proceso para que finalmente funcione. ¿Sí? Bueno, esto ya lo vimos. ¿Qué hacer en la parte del tratamiento? En la cuestión del tratamiento, ya habíamos comentado, se puede manejar la cuestión de hacerlo estratégico cuando toda la población está afectada. En ese caso no hay remedio, hay que dar tratamiento, pero la cuestión básica sería aplicar tratamientos tácticos que impliquen solamente el aplicárselos
a los animales que realmente lo necesitan. ¿Cuál es la explicación de manejar esta cuestión de los estratégicos y de los tácticos? Pues, como ya les expliqué anteriormente, si se hace un tratamiento parejo a toda la población, ¿a qué vamos a inducir? Aplicar tratamientos continuos. Pues la posibilidad sería la resistencia cuando no hay rotación de productos. Pero igual habría que considerar, si los animales solo necesitan tratamiento táctico, ¿qué necesidad hay de darles tratamiento a todos? ¿Hay necesidad o no hay necesidad? Pues no hay necesidad, habrá que seleccionarlos basándonos en algunos parámetros. ¿Sí? Entonces, la cuestión aquí es que existen productos de diversas familias, probablemente una de las más antiguas es la de los imidazotiazólicos. De hecho, antes de los imidazotiazólicos, que se generaron durante los 60s, los productos que se manejaban estaban hechos a base de fenotiazina. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el principio representativo de los imidazotiazólicos, compañeros? ¿No es? ¿Cuál será? Aquí, o sea, vean, el efecto de los imidazotiazólicos es sobre el fumarato reductasa. ¿Qué es esto? Ciclo de Krebs. ¿Sí? Uso de energía o liberación de energía. El principio activo es el levamisol, el más usado. Hay variantes a base de tetramisol. De hecho, si ustedes revisan los vademécoms, puede haber 40 a 50 productos comerciales. Todos hechos a base de levamisol o a base de tetramisol. ¿Sí? En este sentido, les recuerdo, hay calidades. Entonces hay productos de muy mala calidad, hay productos de baja calidad. Estos dos principios, o sea, son el levógiro y el dextrógiro, son productos totalmente sintéticos. ¿Sí? Entonces es como hacer una casa. ¿Sí? ¿De cuántas formas se puede hacer una casa? Pues va a haber una combinación increíble. ¿De cuántas formas se puede hacer una pequeña habitación? Se puede hacer de una gran variedad de formas. Esto ocurre también con este tipo de principios y ocurre también con los benzimidazólicos. ¿Sí? Si ven ustedes, en el caso de los benzimidazólicos, pues es toda una maravilla esta cuestión. ¿Sí? Los benzimidazólicos principalmente trabajan sobre el proceso de repolimerización de la tubulina. ¿Qué es la tubulina, cariño? ¿Qué es la tubulina, compañero? Eso lo dieron en histología, se los dieron en fisiología veterinaria. ¿Qué es la tubulina? Una proteína. Es una proteína. ¿Y de qué la juega? ¿Cómo? ¿Cómo, canija? ¿Qué son los microtubulos? Tú si te vas acercando. ¿Qué son los microtúbulos, compañera? ¿Qué son los microtúbulos, compañera? Que nos hace el honor de visitar. ¿Qué son los microtúbulos? ¿Qué son los microtúbulos, canijo? Estos son los primeros semestres. Los microtúbulos forman parte del citoesqueleto y son los responsables de desplazar los organelos en el interior de las células. Estos microtúbulos se basan su funcionamiento en despolimerizarse y repolimerizarse. La tubulina es una proteína polimérica. Piensen en los legos, con un lego, tal vez a usted. ¿Cuánto tiempo se lleva armando una figura con un lego? Pues depende de la complejidad, pero regularmente les lleva horas. Entonces, los monómeros forman polímeros de miles de piezas. Y esto ocurre en fracciones de segundo. ¿Vamos? Entonces se trata de algo muy complejo, que depende de sistemas enzimáticos que llevan a cabo la polimerización, o la despolimerización, o la repolimerización. Imaginen ustedes este sistema genéticamente codificado. ¿Sí? Y que estos productos bloqueen las enzimas que permiten esa repolimerización. Pues imaginen que el gusano se ha atacado con esto y saque su segundo gene de repolimerización de la tubulina. ¿Sí?
una maravilla lo que ocurre con estos organismos. Y obviamente son los mutantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si presionamos a los sensibles con los benzimidazólicos? Vamos a hacer que aparezcan los mutantes y que esos mutantes se conviertan en los organismos predominantes. Entonces, benzimidazólicos hay una cantidad increíble. De hecho, el primero que hubo fue el tiabendazol. ¿Sí? Pero curiosamente, al tiabendazol lo mató el albendazol. ¿Sí? ¿Cuál fue la razón de que el tiabendazol lo matara el albendazol? Pues una situación muy sencilla. El tiabendazol lo vendía Merck. Al albendazol lo sacó Merck. Entonces, simple, saco dos cosas que son iguales. ¿Será bueno que ponga yo dos productos que compitan entre sí? No tiene caso. Esta cosa ya llevaba más de 18 años en el mercado y la compañía dijo, bueno, ya vamos a perder la patente, o ya perdimos la patente, lo sustituimos y esto tiene un espectro muchísimo mejor. El tiabendazol solo funciona sobre nemátodos. El albendazol funciona sobre nemátodos gástricos, gastroentéricos, nemátodos pulmonares, sobre tremátodos y sobre céstodos. Entonces, para ellos, en el 78, esto fue un hit. ¿Sí? Y algunos otros laboratorios sacaron el fenbendazol, el carbendazol, el oxfendazol, de hecho sacaron el oxibendazol, sacaron el fermantel y sacaron muchísimos otros principios. De hecho, algunos fueron hasta un plan con maña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes revisan en la literatura, hay un producto que se llama ricobendazol, es un albendazol inyectable. De hecho, este fenbendazol casi lo sacaron al mismo tiempo que el albendazol. Y el truco es increíble, todos estos son a base de síntesis que los producen. El fenbendazol se convierte en albendazol en el hígado. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues justo en este tiempo en el que nacen los benzimidazólicos, surge toda una corriente en la química, el de los que producen síntesis orgánica. O sea, ¿qué demonios es eso? Pues ustedes ya pueden jugar con todas esas moléculas en la computadora. Y estos productos se pueden sintetizar en la computadora y determinar su viabilidad para funcionar como fármacos. Entonces, ustedes pueden buscar benzimidazólicos y hay libros enteros sobre benzimidazólicos. Y habrá benzimidazólicos que tuvieron muchísimo éxito y otros que fueron todo un fracaso. Pero esto afortunadamente, o sea, piensen cuánto tiempo tardará un producto en salir al mercado, canijo. Desde que se concibió hasta que lo sacaron al mercado. Pues pueden pasar 10 o 15 años. Y de hecho, los esquemas que había originalmente para poder determinar la viabilidad de un producto eran por ensayo y error. O sea, hacían estudios in vitro y decían, pues no funcionó y no funcionó. Y a veces eran 1000, 2000, 5000 moléculas y ninguna funcionaba. Pero eso sí, el día que la molécula funcionaba, esto representaba millones y millones de dólares para la compañía que lo sacaba. Entonces, estas cosas era tan increíble que el laboratorio, cuando iba a lanzar un producto, invertía una millonada porque iba a recuperar 10 o 15 veces lo que invertía. ¿Sí? Entonces, esta cuestión generó una tremenda competencia en el desarrollo de muchísima investigación y esto sigue todavía. De hecho, no sé si lo sepan, pero aquí en la escuela hay gente que trabaja síntesis orgánica con antiparasitarios y ya hay algunos insecticidas desarrollados aquí dentro de la escuela, algunos productos que tienen propiedades antisestémicas, tienen productos que son para tratar la hipertensión y algunos de ellos ya están a punto de ser patentados. Entonces esto genera mucho dinero, pero pues la piratería está a la orden del día. Entonces hubo quien, descubren el albendazol y a través de procesos de síntesis crean un albendazol, pero le meten un radical extra. El hígado se lo quita una vez que es ingerido o que es absorbido y se convierte en albendazol. Yo estoy produciendo algo que no es albendazol y lo puedo vender. ¿Sí? Lo puedo patentar porque es diferente. Y me enriquezco con la idea que tuvieron los de Merck. Entonces, esta fue una competencia increíble a nivel mundial. Después vienen las lactonas macrocíclicas.
Y aquí muchos han hablado de la cuestión del GABA. ¿Qué es el GABA, compañero? ¿Ya llevaste fármaco? ¿Y entonces? ¿Quién te dio fármaco? Le vamos a dar un coscorrón al canijo de Gabriel. Aquí está lo del GABA. Es un neurotransmisor, está en la membrana. ¿Sí? Que sobre quién actúa esta cuestión, pues es muy interesante. ¿Por qué? Porque las lactonas macrocíclicas actúan específicamente sobre la musculatura faríngea de los gusanos. Entonces nosotros suministramos la lactona, esto entra a plasma, se lo tragan los gusanos hematófagos y se les paraliza la faringe y ya no pueden comer. Y si ya no pueden comer, se mueren. ¿Sí? Entonces, la molécula inicial fue la ivermectina. ¿Sí? Pero esta cosa ha ido progresando, más o menos cada 4 o 5 años sale un principio nuevo. Y hay una colección increíble, de hecho, estas son algunas de las moléculas que existen. ¿Sí? Y pues aquí la mercadotecnia ha sido interesantísima. ¿Por qué? Porque la ivermectina fue la primera, se comenzó a vender en México por ahí del 84. Fue una fiesta increíble, o sea, no tiene idea de cuánto derroche de dinero se hizo. La presentación se hizo en el Hotel Camino Real. Y ese día, vinos italianos, vinos franceses, cortes americanos, botanas europeas. ¿Por qué? Porque la ivermectina iba a ser la cosa que más se vende en el mundo. ¿Sí? O sea, si ustedes revisan otra vez el Vademecum, prácticamente todos los laboratorios tienen algún producto hecho a base de ivermectina. De hecho, hay un libro específicamente del uso de la ivermectina en todas las especies animales, incluido ya el humano. ¿Sí? O sea, no estaba autorizada, pero la autorizaron a chaleco. ¿Por qué? Porque no había forma de tratar al menos un par de enfermedades aquí en México. Una de ellas, la oncocercosis humana, y la otra, el síndrome del larva migrans visceral producido por las larvas de Natostoma binucleatum. Entonces, no había nada que le pegara a estos dos parásitos más que la ivermectina. ¿Sí? De hecho, la primera ivermectina que llega a México para humanos era una de origen francés que después la retiraron del mercado. ¿Qué crees que hizo la gente que sabía que la ivermectina funcionaba bien y no encontraba la ivermectina de uso humano? Comenzaron a comprar ivermectina para perro y con esa se desparasitaron. De hecho, eso era lo que les recomendaban los médicos humanos. No hay ivermectina para uso humano, pues aquí está que me ha salido buena. ¿Sí? No sé, la de Redmex o alguna de esas, de alguna de esas compañías. Entonces, en todos estos casos, las lactonas van a funcionar bastante bien. De hecho, llegaron como una auténtica maravilla. Se trata de productos que son semisintéticos. ¿Qué implica la semisíntesis? Todos estos productos son generados por levaduras. Las levaduras producen estas sustancias en su metabolismo y tienen un efecto parcial. Lo que se hace es, se produce masivamente en reactores en laboratorio y estos productos después se someten a procesos de semisíntesis. Entonces ya como semisíntesis ya se comercializan estas cosas. Tienen un grave problema. ¿Cuál es ese problema? Los que son metabolizadas por el organismo en el hígado y se eliminan activas en las heces y la orina. Entonces son endectocidas, matan helmintos y matan artrópodos. Los artrópodos que hagan contacto, particularmente esta propaganda la han hecho con la ivermectina, los artrópodos que entran en contacto con las heces de animales desparasitados con ivermectina se mueren. Entonces, ¿qué importancia puede tener esto? Pues hace un momento les comentaba, el excremento se convierte en un ecosistema para toda una comunidad de organismos. Si se bloquea la degradación del excremento, se bloquea el flujo de energía hacia el suelo. Entonces, los lugares en donde se usa masivamente la ivermectina están empezando a sufrir trastornos ecológicos. Y uno de los problemas ecológicos que se está presentando es que se está bloqueando el flujo de fósforo para el suelo. Entonces, ¿cuál es la importancia? A ver, ya llevaste forrajes. ¿Qué importancia tiene el fósforo en el desarrollo de los forrajes? Pues es simple, si no hay fósforo, no hay forraje.
Y si no hay forraje, no hay pradera. Y si no hay pradera, pues olvídense de la ganadería. ¿Sí? Entonces, el gran problema con todas estas cosas está apareciendo en los países donde se hace una ganadería muy intensiva y se utilizan grandes cantidades de este tipo de productos. Entonces, obvio, el flujo de información en torno al efecto de certificante de las lactonas se mantiene totalmente en secreto. ¿Por qué? Porque esto es un negociazo impresionante, ya sea que se hable de ivermectina genérica o de la ivermectina regular, ¿sí? Por otra parte, la producción de este tipo de principios activos genera una gigantesca contaminación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un montón de residuos. ¿Sí? Y entre todos esos residuos hay más lactonas. ¿Sí? Entonces aquí seleccionan específicamente la ivermectina. De hecho, les puedo decir, desde el 84 ya está planificado en qué secuencia pueden ir apareciendo las nuevas lactonas macrocíclicas. Aquí hay 5, al menos está planeado que aparezcan unas 8 diferentes. ¿Sí? ¿En qué secuencia va a ir apareciendo esto? En la misma secuencia que aparezca la resistencia. ¿Sí? Entonces es sencillo, el laboratorio explota esto mientras tenga la patente. Cuando termina la patente, que ya puede haber resistencia, saca el nuevo. ¿Sí? Entonces, esto es bueno en la perspectiva de que es un antiparasitario nuevo, que va a funcionar, pero también es malo desde la perspectiva de que hay contaminación y de que se generan residuos. ¿Sí? En este sentido, pues sencillo, ¿qué pasará, compañeras, si tú comes carne de un animal que fue tratado con ivermectina? Que esa es otra de las broncas que hay con estos productos. Pues, si tienes parásitos, puedes actuar sobre tus parásitos y algo va a pasar con tus parásitos. La cuestión aquí es, si ustedes han visto estos productos, regularmente los venden en concentración al 1%. Pues hay laboratorios que dicen, bueno, ¿cómo le hago para competir contra 40 laboratorios que venden ivermectina al 1%? ¿Qué plus le puedo poner a mi producto para que sea mejor que el de los otros 39? ¿Qué? Pues hay quien dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacerlo al 3% y le voy a subir nada más el 20% al producto. O sea, el 20% de precio. Entonces te resultará bueno eso. En lugar de que sea al 1, te lo doy al 3. ¿Qué va a pasar con los parásitos? Pues si les doy 3 veces más, pues va a ser más efectivo. Pero ¿cuál va a ser el resultado de que sea 3 veces más efectivo? ¿A dónde va a ir la broma? Pues a la resistencia. ¿Sí? Y otros lo que hicieron fue desarrollar una tecnología de liberación controlada. Entonces, yo le pongo la dosis que debe de llevar, pero mi producto se va a ir liberando de forma muy gradual, de manera que va a proteger a los animales 4 meses. Entonces, en lugar de que tú le estés dando el tratamiento cada mes, vas a usar un intervalo de 4 meses. Resulta cómodo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que desparasitar 5,000 animales. Entonces, nada más se lo pongo una vez y me espero 4 meses. Maravilla, así no sufro. Pero ¿cuál va a ser la bronca de este tipo de productos? Pues esos productos tienen un pico máximo de liberación y después viene el descenso. ¿Qué va a pasar en el descenso? La dosis que se libere va a ser una dosis menor a la terapéutica. ¿Y cuál va a ser el problema de una dosis menor a la terapéutica? Pues el efecto tequila que manejamos con alguien en la clase anterior. Los simbios se pueden hacer tolerantes primero y después resistentes. Resultado, inducimos una mutación y aparece la resistencia. ¿Estamos? Entonces, esa es la cuestión. Tenemos también el manejo de las tetrahidropirimidinas y estas también tienen efectos sobre los parásitos. Entonces, inicialmente, estos productos se usaron como moléculas individuales y cuando ha ido apareciendo la resistencia, se han empezado a hacer mezclas de diferentes familias y ha resultado una absoluta estupidez. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de usar la mezcla? Resistencia múltiple. ¿Sí? Entonces, todo esto es así como una moda. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa moda? Pues utilizo un arma que tiene calibre 22, 45 y 357. ¿Qué hace? Pues si te disparo con las 3 balas,
algo muy malo te va a pasar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Pues usa un sistema que resista el efecto de los tres proyectiles. Entonces se desarrolla resistencia múltiple. Entonces el problema que hay aquí es que hay zonas donde ya hay resistencia múltiple también. ¿Sí? Esto prácticamente ya dejó de utilizarse, pero también era parte de la batería. Este es un insecticida. ¿Sí? Se inyectaba triclorfón. O sea, era una fórmula al 50%. Había accidentes como ustedes no tengan idea. ¿Sí? O sea, fácil que los animales se intoxicaran. De hecho, venía con su antídoto, sulfato de atropina. Entonces, la estupidez consistía en que el animal daba muestras de intoxicación, pero ya le habíamos puesto la mezcla de sulfato de atropina más triclorfón. Esto es, ya traía el antídoto. Le inyectamos más atropina y el animal ya no se moría intoxicado con triclorfón, se moría por los efectos del sulfato de atropina. ¿Sí? Bueno, esto es el último grito de la moda. Esto tiene un par de años. Anótenlo como anécdota. Esto lo sacó Novartis. Es algo increíble. Este aminoacetonitrilo es una sustancia que existe en el universo. O sea, la sustancia está presente. Pero encontraron que suministrando esto en el cuerpo de los animales, se eliminaban perfectamente los nematodos gastroentéricos. Entonces, es muy atractivo. ¿Por qué? Porque es una familia totalmente nueva. La mala noticia es que todo esto todavía no se vende en México. ¿Cuál es la razón? No lo sé. Pero solo lo venden en Europa, lo venden aparentemente en Canadá y lo venden en Australia. ¿Sí? A México esta cosa todavía no ha llegado. ¿Sí? Y ya, hasta aquí nos quedamos. Gracias.